Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes muy bienvenidos con nosotros como todos los miércoles aquí en La Voz de Residente en Medicina Interna. Como ustedes saben, todos los miércoles tenemos una variación entre medicina de urgencias y medicina interna y en esta noche nos acompaña un excelente residente de medicina interna, quien estaré presentando un poquito más adelante. Pero antes de cederle la voz a nuestro doctor invitado, me gustaría recordarle que nos encuentra en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center. Ahora sí, si es primera vez que está con nosotros y no saben qué consiste la dinámica, permítame explicársela. Tenemos un doctor invitado, el cual realizará una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor. Él va a tener la intervención hasta que se termine la exposición y pueda dar algún tipo de consejo, felicitaciones, complemento, lo que él vea necesario para mejorar un poquito más la clase. Terminando esto, me gustaría recordarles que estamos en vivo por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17. Si en ese caso usted nos está viendo bajo ese modelo y quiere hacer alguna pregunta al doctor, algún comentario, alguna felicitación, que a mí me encanta leérselas, pueden hacer en la parte de abajo de comentarios, o si solamente quieren poner un like o un me encanta, también son súper bienvenidos. Igual, si nos está viendo usted, audiencia, por medio de Zoom y quiere hacer alguna pregunta o comentario, hay que escribirlo en la parte de abajo de comentarios o de chat y yo con mucho gusto se lo leo a los doctores para terminar este webinario con conclusiones de ambos. Pero ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Un excelente doctor, permítame presentarles al R3 de Medicina Interna de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Lo encontramos en el Hospital General de Pachuca, al doctor Mauricio Hinojosa Hernández. Buenas noches, doctor Mau, ¿sí me escucha bien? Hola, buenas noches. Escucho perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Mau, esta noche y ser nuestro maestro. Y lo dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Gracias. Hola, buenas noches a todo el auditorio. Como ya me presentaron, yo soy el doctor Mauricio Hinojosa Hernández. Soy R3 de la especialidad de medicina interna. Estoy en el Hospital General de Pachuca. La universidad que me avala es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del cual soy orgullosamente egresado. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema importante. Me atrevería a decir que una de las enfermedades más prevalentes en nuestro medio, hablando de enfermedades reumatológicas, la artritis reumatoide. Este es el orden del día que vamos a tomar el día de hoy. Vamos a hablar de definición, epidemiología, vamos a recordar un poquito las partes anatómicas que componen las articulaciones, la fisiopatología, criterios de clasificación, clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Bueno, tenemos que la artritis reumatoide se define como una enfermedad autoinmune, crónica, sistémica y lentamente progresiva, la cual va a evolucionar hacia el daño articular e incapacidad. Otro tipo de definición que podemos encontrar sobre todo en los libros de anatomopatología es que se trata de una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa. Aquí les pongo una imagen, un recordatorio acerca del 12 de octubre, que es el Día Internacional para la Concientización de la Artritis Reumatoide. Bueno, hablando de epidemiología es un poco complejo hablando de los datos a nivel nacional. En México no contamos con una estadística actualizada o una estadística completamente fidedigna acerca de los datos de esta enfermedad, pero se acercan más o menos a la prevalencia a nivel mundial. Hablamos de aproximadamente una incidencia de 0.5 a 1% de personas afectadas por esta enfermedad. Y como ya sabemos, como se trata de la mayoría de las enfermedades reumatológicas, afecta principalmente a las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran entre la cuarta y la sexta década de la vida. Hay un pequeño artículo de revisión escrito por Ballesteros en el 2011 que nos habla de un estudio que realizó en una corte de 19,000 pacientes en 5 regiones del país, las cuales nos hablaba de una prevalencia del 14% de artritis de enfermedades reumatológicas en nuestro país.
Entonces, tenemos un dato por ahí que puede ser de interés para todos. La artritis reumatoide, como les comentaba, es una enfermedad predominantemente en el sexo femenino, como se trata de todas las enfermedades reumatológicas, y pues también presentación juvenil. Sabemos que hay artritis que afecta al grupo más joven de nuestra población. Hay datos aquí en México que nos hablan de que el inicio de la enfermedad se ha demostrado como tal de artritis reumatoide en adolescentes de hasta 12 años. A nivel nacional, que sacó el IMSS en el 2008, que nos habla de que Yucatán es el estado en el cual hay una mayor incidencia de pacientes con artritis reumatoide, aproximadamente 2.8%. Sabemos que es una enfermedad que afecta la calidad de vida de todos los que la padecen, y pues el 50% de nuestra población va a sufrir una discapacidad a corto plazo y el otro 50% van a quedar con una discapacidad de por vida. Por sí solo tiene un impacto económico, ya que genera gran parte del gasto per cápita. Por sí solo el Instituto Mexicano del Seguro Social aporta a este tipo de enfermedades. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de anatomía. Las articulaciones artroidales son aquellas en las cuales se van a ver más afectadas en esta entidad patológica. Se llaman sinoviales porque se compone de una membrana sinovial. Es esta marcada en verde que recubre la parte interna de la cápsula articular, excepto en el lugar donde se encuentra el cartílago articular. Sabemos que el cartílago articular recubre de 2 a 4 milímetros de espesor de las articulaciones diartroideales y está formado sobre todo por colágeno tipo 2 y proteoglucanos. Más adelante vamos a ver que son áreas de afectación importante en esta fisiopatología de la enfermedad. La membrana sinovial tiene un componente histopatológico dividido en dos, es una capa íntima y una subíntima. La capa íntima es la que está conformada por sinoviocitos, y sinoviocitos tipo A y tipo B. Los tipo A son los macrófagos, los tipo B son los fibroblastos-like. Estos últimos van a ser los más involucrados en el proceso patológico de esta enfermedad. Dentro de la cavidad articular se encuentra el líquido sinovial. El líquido sinovial es un ultrafiltrado de nuestro plasma al cual se le agrega ácido hialurónico, el cual es producido también por los sinoviocitos tipo B. Solamente para recordar, las características normales de un líquido sinovial es que a través de una artrocentesis, y si lo mandamos al estudio citológico, encontremos de manera normal entre 0 y 200 células con más o menos 25% de polimorfonucleares. Y pues dentro de la articulación, aparte de lo que ya comentamos, el cartílago articular, la membrana sinovial, tenemos la cápsula articular y los tendones y los músculos que le dan estabilidad a nuestra articulación. Bueno, si bien es una enfermedad reumatológica, lamentablemente como la mayoría de ellas, no conocemos como tal el sustrato etiopatogénico de la enfermedad, pero hay estudios que nos han demostrado qué factores son los predisponentes para este tipo de enfermedades. Los podemos dividir en dos, depende de la bibliografía, los podemos dividir también en tres. Los factores genéticos, hablando específicamente del antígeno del HLA-DR1 y DR4, y los factores ambientales. Les comento que en algunas bibliografías marcan tres factores involucrados porque el tabaco lo marcan con un factor epigenético. Ya sabemos que la epigenética que causa el daño por el tabaco ocasiona daño directamente a la formación de ácidos nucleicos y que repercute en los factores genéticos de esta enfermedad. Y pues bueno, hablando de factores ambientales, uno muy importante son las infecciones. Está relacionado inclusive a virus de hepatitis C, Epstein-Barr, Mycobacterium, tuberculosis, retrovirus, parvovirus, y específicamente, de hecho, por eso se los marco con letras negritas, es la Porphyromonas gingivalis. Es un patógeno que se encuentra en la cavidad oral hasta del 50% de los pacientes que tienen esta enfermedad. Esta bacteria no solo está relacionada con la artritis reumatoide, también se ha visto que está relacionado con pacientes con EPOC, Alzheimer e inclusive cáncer de esófago.
Y pues bueno, este es un cuadro que a mí en lo personal me gusta mucho acerca de, que nos habla puntualmente acerca de la fisiopatología. Eh, si nos vamos a la parte de arriba, aquí empezamos. Esta flechita nos marca la modificación autoantigénica que ocasionan la conjunción de factores ambientales, genéticos y epigenéticos. Esa modificación autoantigénica, de la cual también vamos a hablar más adelante, es reconocida por las células. Estas presentan, como su nombre lo dice, los antígenos a las células CD4 positivas, las células T, que a su vez en el ganglio linfático activan las células plasmáticas en el centro germinal. Estas células plasmáticas van a producir autoanticuerpos, estos de aquí, y que a su vez van a producir inflamatorias y que van a viajar al torrente sanguíneo. Más adelante les voy a hablar del cuadro de acá abajo. Y pues bueno, una vez el torrente sanguíneo, se dirigen hacia las articulaciones. Como les mencioné de definición, la artritis reumatoide es una enfermedad simétrica porque a través de esta desencadenación de procesos inmunes, las células inflamatorias llegan a ambos lados de nuestro cuerpo. Es una artritis simétrica. Y pues el órgano blanco va a ser la membrana sinovial, que marca este pequeño esquema. Bueno, no solo llegan autoanticuerpos producidos por las células plasmáticas, sino también llegan células plasmáticas, células T y diversos procesos fisiopatológicos. En azul les marco un macrófago de la membrana sinovial, un sinoviocito tipo A, que al activarse va a producir dos cosas: liberación de TH1 y TH17. La TH1 activa otros macrófagos y la TH17, los TH17 producen interleucina 17, que van a producir a los sinoviocitos tipo B, que son los fibroblastos-like, se activa el RANK ligando. Este a su vez va a producir la activación de los osteoclastos, los cuales nos van a condicionar la erosión ósea característica de esta enfermedad. Por otro lado, esas células T que llegan a nuestra membrana sinovial van a producir citocinas inflamatorias, las principales, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Más adelante, hablando de tratamiento, vamos a identificar que algunos fármacos, como son los biológicos, tienen un sustrato diana, que son estas células inflamatorias. Bueno, esta activación de citocinas inflamatorias va a liberar proteasas al líquido sinovial, va a activar a las células del cartílago articular y va a condicionar degradación del cartílago. Proteasas, como su nombre lo dice, degradan las proteínas del cartílago articular, como les comentaba en un principio, sobre todo los proteoglucanos que están en ese cartílago articular. Y pues también, hablando de cantidades, 50% de células T encontramos en la membrana sinovial, aproximadamente 5% de células plasmáticas, el otro son otro tipo de células, y a nivel del líquido sinovial encontramos sobre todo neutrófilos, que también van a liberar especies reactivas de oxígeno, que a su vez desencadenan la liberación de cascadas de citocinas inflamatorias y perpetúan el proceso inflamatorio, y los complejos autoinmunes, de los cuales vamos a hablar más adelante. Bien, de clasificación de la artritis. Estos son los pasados, estos son del Colegio Americano de Reumatología de 1987. El objetivo de poner el recuadro anterior no es la más actualizada, lo vamos a ver en la diapositiva más adelante, es hacer la comparativa acerca de cómo ha evolucionado el método para hacer el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con artritis reumatoide. En los primeros 4 ítems nos marcan características clínicas que, si bien sabemos que son muy frecuentes encontrarlas en pacientes con artritis reumatoide, ya que es una enfermedad progresiva, en pacientes que van a tener inicio de los cuales debutan con esta enfermedad, es probable que no tengan artritis de más de 3 articulaciones. Es probable también que no tengan nódulos reumatoides, que no tengan alteraciones radiográficas, porque vamos a ver más adelante que eso ya nos habla más de cronicidad, y el factor reumatoide. En la actualidad ya hay otros tipos de marcadores que nos ayudan más al diagnóstico, que son tanto más sensibles como más específicos.
Esta es la nueva clasificación. Esta es la clasificación de la EULAR de la 2010, es por la cual nos regimos actualmente. Nos habla de que para aplicarla a un paciente en el cual tenemos la sospecha diagnóstica de artritis reumatoide, debe de contar con un criterio. Primero, que tenga sinovitis clínica. ¿Cuál es la sinovitis clínica? Aquella articulación que se encuentra inflamada, que tiene tumefacción, que es dolorosa, que está hiperémica y que está hipertérmica. Ya sabemos que la artritis reumatoide afecta a articulaciones específicas, las sinoviales, y tienen un índice de prevalencia que les voy a mostrar más adelante. Entonces, si tenemos la sospecha diagnóstica de una paciente femenino, entre la cuarta y la sexta década de la vida, que inicia con síntomas de artritis reumatoide, podemos clasificar y considerar si es un caso probable de artritis reumatoide siempre y cuando tenga más de 6 criterios positivos. Ojo, son criterios de clasificación, no son criterios de diagnóstico. Más adelante vamos a hablar de diagnóstico. Si nos damos cuenta, aquí la nueva clasificación le da más peso al número de articulaciones afectadas. Cada ítem le da un puntaje, hablando de la clínica. También, como les comentaba, aquí nos remarcan más importancia de métodos diagnósticos bioquímicos, en el caso de factor reumatoide y péptido cíclico citrullinado. Las proteínas en las cuales, las proteínas citrulinadas son proteínas que son producto de la degradación de la arginina a través de las famosas PADIs. Las PADIs son proteínas que degradan a la arginina y la convierten en citrulina. Esos son el órgano o las células blanco de la artritis reumatoide. ¿Cuál va a ser el principal factor desencadenante? Primero, los factores genéticos que ya comentamos. Segundo, el tabaco. Y por tercero, la porfiromona gingival. Entonces, más adelante vamos a hablar de sensibilidad y especificidad de estos marcadores, pero se los marco de una vez en los criterios de clasificación. El hecho de tener un factor reumatoide positivo tiene peso para criterio de clasificación, siempre y cuando sea a títulos altos e inclusive está asociado al péptido cíclico citrulinado. También esta nueva clasificación le da peso a los reactantes de fase aguda, hablando de BCG y PCR. Nosotros sabemos que el PCR es el conteo de las interleucinas 6 hepáticas, que nos hablan de procesos inflamatorios establecidos. Y finalmente, que la duración de los síntomas entre más crónico se trate de esta enfermedad, el punto de corte aquí son 6 semanas, nos da un puntaje más para considerar criterio de clasificación para esta enfermedad. Y pues bueno, hablando de clínica, lo que ya comentaba, esta enfermedad es una sinovitis. La sinovitis la vamos a detectar a través de la clínica con la inflamación articular, hay dolor articular, hay deformidad y falta de movimiento. También tenemos algunas manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, las cuales voy a mencionar más adelante. Y la frecuencia más bien la prevalencia de presentación de la artritis en nuestros pacientes. ¿Cuáles van a ser las principales articulaciones afectadas? En primer lugar, aquí se los marco en este cuadro, van a ser las metacarpofalángicas, seguidas de las interfalángico-proximales. Después de ellas las muñecas, las rodillas, los hombros, los tobillos, los pies y por último los codos. Otros síntomas que nos pueden apoyar el diagnóstico de artritis reumatoide es lo que ya comentaba, dolor muscular, rigidez de reposo, fatiga, nódulos reumatoideos, que son manifestaciones extraarticulares, y pérdida de la fuerza o del movimiento de las manos. Esta imagen la hemos visto todos, es una representación gráfica de un paciente con artritis reumatoide, el famoso dedo en ojal, que nos habla de una hiperflexión de las articulaciones interfalángico-proximales con una hiperextensión de las interfalángico-distales. El dedo en cuello de cisne, que es lo contrario, hiperflexión de las interfalángico-distales con hiperextensión de las interfalángico-proximales, y el dedo en martillo. Es muy importante conocer cuál es el principal diagnóstico diferencial de nuestra enfermedad, la cual va a ser la osteoartrosis. Si bien aproximadamente de 10 millones de mexicanos que sufren de enfermedades reumatológicas, 1 millón de pacientes sufren de artritis reumatoide, 8 millones de pacientes sufren de osteoartrosis. Entonces es una enfermedad más prevalente y con la cual es el principal diagnóstico diferencial que tenemos que realizar.
Este cuadro me parece muy dinámico para conocer las diferencias entre cada una de las enfermedades. Por un lado, los marcados de color morado tenemos a la artritis reumatoide. Ya sabemos que la afectación de esta enfermedad va a ser a nivel de la membrana sinovial, a diferencia de la osteoartrosis que afecta el cartílago articular. La artritis reumatoide empeora con el reposo. Ya sabemos que es bilateral, simétrica, y va a presentar la clásica rigidez matutina que puede durar más de 30 minutos. Aquellos pacientes que despiertan nos comentan engarrotados y que a lo largo de la mañana se les va quitando la rigidez y el dolor articular. Hay que hacer diferencial en el caso de los nódulos subcutáneos, que voy a mencionar más adelante, que son manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, a diferencia de lo que ocurre en la osteoartrosis. Ahí encontramos los famosos nódulos de Bouchard y Hebert. Estos nódulos se van a encontrar, como aquí están marcados, a nivel de las articulaciones interfalángico-proximales y distales respectivamente. La diferencia con los nódulos subcutáneos, su nombre lo dice, es que pueden estar en cualquier parte del cuerpo y que son de característica subcutánea, a diferencia de estos nódulos que las encontramos en las articulaciones interfalángicas. Tener en cuenta otro tipo de asociaciones con la artritis reumatoide, el famoso síndrome de Kaplan, que no es más que una neumonitis, neumoconiosis asociada a artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, síndrome seco con geroftalmia, gerosis, que es otra manifestación extraarticular de la artritis reumatoide. No la más prevalente en nuestro país, pero sí una de las que tenemos que tener especial cuidado, ya que tiene implicaciones diagnósticas y terapéuticas para modificar el estilo de vida de nuestros pacientes. Bueno, ya les hablé un poco de manifestaciones extraarticulares. Hay un artículo de la Revista de Medicina Interna de México del 2016 que nos habla acerca de la prevalencia de las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide. Estas manifestaciones están más relacionadas con el HLA-DR4 y por sí solas nos hablan de un criterio de severidad de la artritis reumatoide. Generalmente estas manifestaciones extraarticulares están relacionadas con la presencia de factor reumatoide y péptido cíclico citrullinado. Varían. Si tenemos estadísticas aquí en México respecto, las cuales les muestro en esta tabla, el más frecuente van a ser los nódulos reumatoideos aquí en México. Si nos vamos a otros países, en Europa, en Asia, tenemos otro tipo de prevalencia de manifestaciones extraarticulares, por mencionar síndrome seco en Italia y sobre todo en Europa. Pero bueno, otro tipo de manifestaciones es extraarticulares que tienen menor prevalencia aquí en nuestro país. El síndrome de Sjögren, que ya les comentaba, la escleritis, la fibrosis pulmonar, está asociada a esta enfermedad. El síndrome de Felty, que no es más que una neutropenia asociada a artritis reumatoide y esplenomegalia, y procesos vasculíticos agudos, subagudos o crónicos. Inclusive en un mismo paciente pueden presentarse más de una manifestación extraarticular de nuestra enfermedad, entonces eso le va a conferir aún más un peor pronóstico. Hablando de fibrosis pulmonar, la asociada directamente a artritis reumatoide, se las marco en estas imágenes. Aquí tenemos una teleradiografía de tórax, la cual nos muestra un infiltrado macronodular periférico. Esa es la característica de la artritis reumatoide. Los nódulos subcutáneos, los nódulos como manifestación extraarticular de la artritis reumatoide, no solo se presentan a nivel subcutáneo, sino también podemos encontrar nódulos en el pulmón. Característica especial que son de localización periférica. En nuestra tomografía de tórax podemos encontrar infiltrado, sobre todo reticular, hacia regiones basales, posteriores y parailiares. Aquí podemos ver en esta imagen algunos infiltrados reticulares que nos pueden hablar de neumopatía por artritis reumatoide. Es frecuente que la neumopatía por artritis reumatoide esté asociada no solo al proceso neumónico como tal, sino que condicione un derrame pleural. Hay algunas manifestaciones de pleuritis, etc. El derrame pleural en los pacientes con artritis reumatoide, se los marco en esta columna de aquí, tiene características que si mandamos al estudio de citológico nos pueden orientar a la etiología de ese derrame.
A diferencia de otras enfermedades, inclusive sabemos que el lupus, una de las características clínicas para hacer el diagnóstico de la enfermedad es que encontremos serositis en el lupus y que puede ocasionar también un derrame pleural. Bueno, pues para hacer el diagnóstico diferencial con artritis reumatoide tenemos que las características de ese líquido van a ser características de exudado, que va a tener una celularidad variable, que la glucosa va a ser muy disminuida, como es en el caso de los procesos infecciosos, inclusive como los marco en estas dos columnas de acá, hay que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis y empleo. El ADA puede estar aumentado, como es en el caso de la tuberculosis, y el complemento, ya que se trata de una enfermedad reumatológica con amplia actividad a este nivel, puede estar disminuido, al igual que el lupus. Entonces, tener en cuenta este cuadrito para hacer el diagnóstico diferencial del derrame pleural en caso de artritis reumatoide. Y pues bueno, para hablar de diagnóstico, ya tenemos las características clínicas. Lo siguiente es tomar estudios de laboratorio. Podemos tomar una biometría hemática. ¿Qué es lo principal que podemos encontrar? Anemia. Una anemia de etiología mixta. Puede ser anemia de las enfermedades crónicas, puede ser anemia ferropénica, inclusive relacionada a sangrados de tubo digestivo, sobre todo por el uso crónico de AINES o glucocorticoides, que es muy común en este tipo de pacientes. El BCG y PCR ya quedamos que según la nueva clasificación de la EULAR son criterios de clasificación y que le confieren un puntaje para considerar esta entidad patológica, nos hablan también de valor pronóstico, específicamente hablando de la proteína C reactiva. La BCG nos habla de nivel de inmunocomplejos y está relacionado con el grado de anemia de nuestro paciente. El factor reumatoide va a tener valor diagnóstico y pronóstico. Sin embargo, tiene una sensibilidad aproximadamente del 40 al 50% y una especificidad del 90%. Más adelante les muestro un cuadro comparativo entre los dos principales métodos de diagnóstico, hablando de inmunológicos, hablando de factor reumatoide y péptido cíclico citrulinado. El valor diagnóstico y pronóstico de esta enfermedad va a predecir, encontramos que la artritis reumatoide puede presentar positividad del péptido cíclico citrulinado, inclusive 2 años antes de iniciar con las manifestaciones extraarticulares. Y hay pacientes que pueden tener ANAS positivos, pero pues esos pueden estar presentes hasta en el 10% de la población en general. Cuadro comparativo, sensibilidad y especificidad, lo que comentamos del factor reumatoide y el péptido cíclico citrulinado, y si los complementando, sumándolos, tenemos una mayor sensibilidad, 48%, y una especificidad del 96%, por lo cual es válido solicitarlos desde el principio. Más imágenes radiológicas, que son las características clínicas de esta enfermedad, que son, podemos encontrar osteoporosis localizada, hinchazón periarticular, erosiones óseas, sobre todo marginales, quistes óseos, inestabilidad, deformidad articular, etc. De este lado tenemos lo que son las articulaciones interfalángicas, las cuales van a estar afectadas en esta enfermedad, como ya les había comentado. Tenemos erosiones óseas hacia las regiones periféricas de las articulaciones, disminución en el espacio articular, algunos quistes óseos como en esta imagen de acá, y pues algunas otras manifestaciones radiológicas. Común también encontrar en nuestros pacientes y se quejan mucho de dolor cervical. Es una enfermedad que afecta también las articulaciones cervicales. Tiene una característica clínica especial, es que en esta enfermedad generalmente se respeta la columna dorsolumbar, pero a nivel de la articulación atlantoaxoidea podemos encontrar inclusive subluxación que puede condicionar parestesias, dolor a nivel de las extremidades inferiores, pérdida de la fuerza y de la sensibilidad. Común también encontrar afectación de la quinta articulación metatarsofalángica, inclusive en la afectación ya más grave podemos encontrar deformidad ósea importante, como es en el caso de esta radiografía de aquí. Y pues algunas otras métodos diagnósticos que podemos utilizar para evidenciar la sinovitis clásica de esta enfermedad es el ultrasonido. El ultrasonido sabemos que es un método diagnóstico muy confiable que podemos utilizar inclusive al pie de cama de nuestros pacientes. Sin embargo, para realizar estudios a nivel musculoesquelético, pues requerimos de una capacitación un poco más profunda.
¿Qué nos puede ayudar un poco más? ¿Qué es más específico? Una resonancia magnética. Es común encontrar a pacientes que ya vienen manejados por otros médicos con AINES, con glucocorticoides y que empiezan con deformidad ósea. Lamentablemente este tipo de pacientes ya llegan con nosotros ya cuando tienen afectación a su calidad de vida de forma importante. En esta resonancia magnética no solo evaluamos la membrana sinovial, sino también estructuras tendino-ligamentosas y tejidos blandos adyacentes para hacer el diagnóstico más oportuno. Si mandáramos a histopatología esa membrana sinovial, podemos encontrar 3 fases de esta enfermedad. La primera fase nos habla de la sinovitis, de la inflamación también perisinovial. La segunda fase, la proliferación, el desarrollo del panus, todo ese conglomerado de células inflamatorios. Y por último, la tercera fase que nos habla de fibrosis y anquilosis de la articulación. Y pues bueno, me gustaría ahondar un poquito más acerca del tratamiento de esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad incapacitante, entonces requiere tratamiento multidisciplinario por las diversas especialidades de un hospital. Requerimos fisioterapia y rehabilitación para dar fuerza muscular, para evitar desgaste, para evitar complicaciones que a largo plazo puedan empeorar el pronóstico de la calidad de vida de nuestro paciente. La alimentación, hay ciertos autores que recomiendan una dieta rica en grasas poliinsaturadas, que no solo en esta enfermedad, sino en otras entidades patológicas se ha visto disminuye el proceso inflamatorio sistémico. La cirugía la debemos de considerar en afectaciones graves a la deformidad articular. Se pueden utilizar férulas, se hacen artroplastías muy extensas de articulaciones afectadas. Fármacos, de los cuales vamos a hablar más adelante, y el tratamiento de las complicaciones. Hay que tratar la anemia, hay que tratar el dolor, hay que tratar todo en nuestro paciente. Esta es una imagen que encontré muy general acerca de los fármacos que utilizamos para el manejo de la artritis reumatoide. Les quiero hablar del metrotexate, es el fármaco de primera línea según el Colegio Americano de Reumatología de la revisión del 2021 para el tratamiento de la artritis reumatoide. Una vez dando tratamiento sintomático con AINES, y si al momento de hacer el diagnóstico de artritis reumatoide, tenemos la obligación de iniciar un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, que se ha visto que es el único que impacta acerca de la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes. El metrotexate, su mecanismo de acción es inhibir la dihidrofolato reductasa, por lo cual incrementa la adenosina y disminuye el proceso inflamatorio articular. Este fármaco se utiliza no solo en artritis reumatoide, lo hemos visto también, lo podemos utilizar también en enfermedades neoplásicas, pero es a dosis mayores o otro tipo de enfermedades reumatológicas. En general, la dosis inicial tiene que ser de 15 miligramos por semana y de ahí se debe de titular a una dosis mayor dependiendo las características clínicas de nuestro paciente. ¿Cuánto tiempo debemos de tener para evaluar la respuesta a un tratamiento, a un FARME? 3 meses. Si en 3 meses nuestro paciente con una dosis baja de metrotexate no muestra mejoría, podemos incrementar la dosis o asociar otro FARME, de los cuales les voy a hablar más adelante. ¿Cuáles son los principales efectos adversos del metrotexate? Alopecia, estomatitis, efectos gastrointestinales, hepatotoxicidad, daño pulmonar per se, y sabemos de su efecto teratogénico. ¿Cómo podemos disminuir estos efectos secundarios con la adición de ácido fólico? La literatura nos marca de 5 a 10 miligramos semanales. En caso de afectación severa por el metrotexate podemos utilizar ácido folínico por vía intravenosa. Entonces, en general, en nuestros pacientes, al momento de hacer el diagnóstico de artritis reumatoide, indicamos tratamiento sintomático con AINES, de preferencia paracetamol. Podemos utilizar ciclos cortos de otro tipo de AINES, como son el ketorolaco, el ibuprofeno, naproxeno, etcétera, pero no más de 7 días, por el riesgo de sangrado gastrointestinal, por el riesgo de nefritis, etcétera. Entonces, tenemos a nuestro paciente, damos tratamiento sintomático, iniciamos metrotexate a dosis baja. 15 miligramos semana, adicionamos ácido fólico, 5 a 10 miligramos por semana. Otro fármaco de primera línea es un fármaco sintético, es el leflunomide. Su mecanismo de acción es inhibir la dihidroorato deshidrogenasa.
que condiciona disminución en la producción de linfocitos T autoinmunes y la disminución en la producción de autoanticuerpos por linfocitos B. Tienen los efectos secundarios más o menos parecidos al metotrexate, pero un poco menos marcados, y la dosis es en general de 20 miligramos al día. Hay algunas bibliografías que nos marcan que podemos utilizar 100 miligramos cada 24 horas por 3 días y luego continuar la dosis de mantenimiento que ya les comenté. Efectos adversos, como les comentaba, los mismos que el metotrexate, un poquito menos marcados. También es un fármaco sintético de primera línea del tratamiento. Otro, palúdicos como la hidroxicloroquina, que tiene un mecanismo de acción que hasta hace unos años todavía nos queda la duda acerca del efecto que nos condiciona en la artritis reumatoide, pero sabemos que inhibe la activación de los linfocitos T y los mediadores inflamatorios. ¿Cuál va a ser la dosis de la hidroxicloroquina? 200 a 400 miligramos por día. Este fármaco tiene diversos efectos secundarios que debemos de tener en cuenta. Efectos hematológicos, podemos tener discrasias sanguíneas por el uso de hidroxicloroquina, anemia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, inclusive llegar a granulocitosis. Efectos cutáneos con la pigmentación característica por el uso crónico de este medicamento, efectos gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea y efectos oculares. Todos hemos escuchado el famoso ojo de buey a nivel retinal por el uso crónico de hidroxicloroquina. Entonces, se recomiendan valoraciones seriadas por oftalmología, al menos de manera inicial y tras 6 meses de tratamiento. Otro fármaco de primera línea, otro fármaco sintético es la sulfasalacina, es una combinación de medicamentos que utilizan sobre todo para enfermedad inflamatoria intestinal. Su mecanismo de acción es inhibir la ciclooxigenasa 1 y 2. ¿Qué dosis vamos a utilizar? 500 miligramos al día y la podemos llevar hasta 3 gramos al día. Efectos secundarios a nivel neurológico, mareo o vértigo, también tiene efectos gastrointestinales y también tiene efectos de macrocitosis, como es en el caso del metotrexate o de la leflunomida. Entonces tenemos que vigilar para dar tratamiento a la anemia en caso de presentarse. Y pues bueno, estos 4 son los fármacos sintéticos de primera línea para el tratamiento de la artritis reumatoide. Según el Colegio Americano de Reumatología de este año, nos marca la triple terapia, que es metotrexate más hidroxicloroquina más sulfasalacina, o en caso de intolerancia al metotrexate podemos utilizar leflunomide, hidroxicloroquina y sulfasalacina. Hay ciertas consideraciones especiales que nos hacen los especialistas en este tipo de manejo que les voy a mencionar más adelante. Sabemos que hay nuevos fármacos para el tratamiento de la artritis reumatoide, los llamados biológicos. Se los marco en este cuadro. Tienen principalmente 3 mecanismos de acción. Primero, inhibir el factor alfa de necrosis tumoral. ¿Cuáles van a ser esos? El infliximab, el certolizumab, el adalimumab y el etarneset. Esos son fármacos biológicos que están implicados en la inhibición del factor de necrosis tumoral, que como ya vimos es un principal factor desencadenante del proceso inflamatorio de esta enfermedad. Tienen una forma de aplicación ya sea intravenosa o subcutánea, entonces es de difícil acceso para nuestros pacientes y generalmente son fármacos que se utilizan en tercer nivel. Otro mecanismo de acción de los fármacos biológicos es el inhibir los linfocitos T, como es el caso de la abatacept, y finalmente inhibir la interleucina 6, que ya les comenté que es la citocina hepática que se libera principalmente en procesos inflamatorios crónicos. ¿Qué medicamentos se utilizan en este caso? Tocilizumab y sarilumab, que no viene en este cuadro. Y pues, por otro lado, también dentro de la clasificación de los fármacos biológicos tenemos el rituximab, que es un inhibidor de los CD20 de los linfocitos B. Todos estos medicamentos son considerados fármacos biológicos y según la Asociación de Reumatología de este año, también ya se pueden considerar desde los primeros escalones de tratamiento para el diagnóstico de enfermedad por artritis reumatoide, sobre todo si nuestro paciente tiene mal pronóstico. Hay otro tipo de fármacos nuevos, son los famosos inhibidores JAK o de moléculas pequeñas por su mecanismo fisiopatológico.
Aquí en México se recomendó su aprobación desde 2016-2017 y el que se utiliza de forma más comúnmente es el baricitinib y también el tofacitinib. El upadacitinib todavía no se utiliza aquí en el país, pero es un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad sintético dirigido. Y pues bueno, aquí les marco un algoritmo de tratamiento para artritis reumatoide. Esta es de la EULAR del 2010. Nos marca que tenemos un paciente con la sospecha clínica por diagnóstico de artritis reumatoide. Lo confirmamos con panel inmunológico a través de factor reumatoide y péptido cíclico citrullinado. Le pedimos sus laboratorios de control. Damos tratamiento sintomático con AINES, paracetamol o inclusive glucocorticoides. La premisa de la mayoría de las revisiones a nivel internacional de todas las asociaciones es utilizar ciclos cortos de glucocorticoides. ¿Cuánto? No más, de preferencia de 3 meses. Podemos utilizar prednisona a dosis equivalentes de 0.5 hasta 1 miligramo por kilo de peso de nuestro paciente. Nuestra obligación es iniciar un FARME desde primera instancia. ¿Cuál? Ya quedamos que el de primera elección siempre va a ser metotrexate. Si hay alergia a metotrexate o no toleramos los efectos del mismo, los efectos secundarios, podemos iniciar ácido fólico. Si lo tolera, aumentamos la dosis inclusive a 25 o a 30 miligramos por semana. Y si no hay mejoría, iniciamos un segundo FARME. Podemos iniciar leflunomida en lugar de metotrexate o adicional metotrexate, sulfasalcina o hidroxicloroquina. Se ha visto que no hay aumento de los efectos adversos por utilizar la triple terapia con los fármacos. Entonces podemos considerarlo, sobre todo si tenemos un paciente con mal pronóstico. ¿Cada cuánto evaluamos la respuesta clínica de nuestro paciente? Cada 3 meses. Si no hay respuesta adecuada a nuestros fármacos de primera línea, metotrexate a dosis altas, metotrexate más un segundo, inclusive triple terapia con fármacos modificadores de la enfermedad, podemos iniciar fármacos biológicos. La guía de este año, le repito, nos dice que si tenemos un paciente con mal pronóstico, si no responde a metotrexate, lo ideal sería iniciar un fármaco biológico modificador de la enfermedad. De preferencia, un inhibidor de factor alfa de necrosis tumoral. Lo mismo, se evalúa la respuesta al tratamiento a 3 meses. Si no hay mejoría con la adición del fármaco biológico, se debe de cambiar por su mecanismo de acción. Podemos utilizar, ya que no nos funcionó nuestro inhibidor de factor alfa de necrosis tumoral, podemos utilizar inhibidores de linfocitos T, podemos utilizar inhibidores de interleucina 6 y podemos utilizar rituximab. El problema con el rituximab, ya lo vamos a ver en las implicaciones de este año, es que está especialmente indicado en pacientes que tienen enfermedad linfoproliferativa. Pacientes sobre todo que se van a ver beneficiados del uso de rituximab, tanto para la artritis reumatoide como la enfermedad linfoproliferativa de la cual padece. ¿Podemos combinar los fármacos con los biológicos? Sí, podemos iniciar un fármaco modificador de la enfermedad, inhibidor del JAK2, sí lo podemos hacer. Tenemos que evaluar nuestros pacientes cada 3 meses con una clinimetría estandarizada y aceptada por la mayoría de las asociaciones y dependiendo del resultado dirigir el manejo de nuestros pacientes. ¿Cómo podemos evaluar a nuestros pacientes cada 3 meses? Con estas escalas que les marco aquí. El DAS, el DAS 28 y el SDAI. El DAS nos habla solamente, bueno, los 3 nos hablan de clasificar a la enfermedad por una enfermedad de actividad baja, moderada o alta o una remisión de la enfermedad. Vamos a ver en las diapositivas subsecuentes que el objetivo de nuestro tratamiento siempre va a ser llevar a nuestro paciente a la remisión de la enfermedad. Si bien en la mayoría de las veces eso no se puede, tenemos que buscar entonces la baja actividad de la enfermedad. Evaluamos nuestros pacientes cada 3 meses con estos criterios clínicos. La diferencia que el DAS 28 es que también utiliza criterios bioquímicos. Utiliza reactantes de fase aguda como son el BCG y el PCR. Tenemos que conocer que la principal causa de mortalidad, y de hecho lo vemos muy comúnmente, sobre todo por ejemplo en el Hospital General de Pachuca, es que los pacientes con artritis reumatoide que se hospitalizan son por infecciones. Infecciones
localizadas, infecciones a nivel de tejidos blandos, neumonías, son pacientes inmunocomprometidos que pueden estar susceptibles a cualquier patógeno adquirido en nuestra comunidad y especialmente si se trata de pacientes inmunocomprometidos que tienen una estancia hospitalaria prolongada. Por sí sola, la artritis reumatoide también confiere un punto de riesgo cardiovascular a nuestros pacientes. Es una enfermedad inflamatoria, sistémica e inflamatoria, como lo es el proceso ateromatoso en un infarto agudo al miocardio. Entonces, todos estos pacientes que tienen actividad alta de la enfermedad tienen un riesgo cardiovascular alto. Y pues lo que ya les he venido comentando acerca de las implicaciones del Colegio Americano de Reumatología de este año, nos dice que el metotrexate sigue siendo el fármaco de primera línea que debemos de utilizar a 15 miligramos por semana. Si no hay mejoría o si hay tolerancia, podemos adicionar ácido fólico o ácido folínico y que debemos de titular la dosis a la mínima necesaria para llevar a nuestro paciente idealmente a un estado de reposo. Los glucocorticoides en general los debemos de evitar, pero pacientes muy sintomáticos que llegan a la consulta podemos iniciar glucocorticoides, pero siempre y cuando tengan el objetivo de disminuirlos o quitarlos a máximo 3 meses. Tenemos que insistir en el tratamiento guiado por objetivos, lo que les comentaba, siempre buscar la remisión de nuestra enfermedad y en pacientes que tienen alto riesgo, buscar al menos la actividad baja. En caso de fallo al tratamiento con los fármacos de primera línea, lo que les comentaba, la nueva guía nos dice que hay que preferir el uso de la triple terapia, es decir, metotrexate, hidroxicloroquina, sulfasalacina. Hay que preferir sobre la triple terapia el uso de fármacos biológicos, dependiendo del mecanismo de acción. Otra implicación es que hay que considerar la dosis. ¿Cuándo podemos disminuir la dosis de un fármaco en nuestros pacientes? Cuando tenemos dosis óptima y cuando alcanzamos disminuida en nuestra actividad de la enfermedad sostenida por al menos 6 meses. La recomendación de esta guía nos dice que idealmente si tenemos uso de triple terapia, debemos de disminuir primero sulfasalacina y después los otros fármacos. Nunca quitarlos de manera abrupta, tiene que ser el retiro gradual de los mismos. Hay que considerar si tenemos el uso de un paciente con metotrexate y fármaco biológico, siempre quitar el metotrexate con la premisa de que el metotrexate, el fármaco biológico generalmente se inicia cuando hay fallo a tratamiento a metotrexate. En los nódulos subcutáneos sigue siendo de primera elección metotrexate. Nos marca la guía que idealmente vía oral, si no se tolera lo podemos pasar a vía subcutánea o inclusive podemos dividir nuestra dosis en 24 horas teniendo en cuenta las dosis máximas de nuestros fármacos. En enfermedad pulmonar no se contraindica el uso de metotrexate y en falla cardíaca hay que preferir siempre un fármaco biológico no TNF a un fármaco biológico TNF, como es en el caso del infliximab, sobre todo en pacientes que tienen clase funcional 3 o 4 o en pacientes que inician con un fármaco biológico anti-TNF y que a lo largo del tiempo desarrollan falla cardíaca. Entonces, en esos pacientes tenemos que buscar disminuir, retirar el infliximab y utilizar otro tipo de fármaco biológico. Finalmente, los que los comentaba, el uso de rituximab está limitado a la enfermedad linfoprolífica. Por último, hay que tener en cuenta que para utilizar fármacos biológicos tenemos que tener protocolos para nuestros pacientes. Tenemos que tener al menos un PPD, un panel viral para hepatitis, y en caso de que queramos iniciar un fármaco biológico a nuestro paciente y tenga anticuerpos anticore para hepatitis B, se prefiere dar tratamiento antiviral profiláctico. Ya no nos importa el resultado del antígeno de superficie de hepatitis B. Entonces, tenerlo en cuenta. Por otro lado, en caso de enfermedad hepática grasa no alcohólica, siempre y cuando tengamos nuestras pruebas de funcionamiento hepático normales, podemos continuar el uso de metotrexate. Y en el caso de hipogamaglobulinemia, si no hay una infección grave, nos marca la guía infección grave en el último año, grave teniendo en cuenta que es aquella infección que requiere fármacos antibióticos intravenoso o admisión hospitalaria. Si tenemos esos pacientes que han tenido una infección grave por neumonía, por COVID, por sepsis de foco urinario, por meningitis, etc., debemos de evitar el uso de fármacos biológicos. Hay que siempre preferir la adición de un fármaco a otro para no incrementar la dosis de glucocorticoides
y en caso de infección por Mycobacterium no tuberculosis, tenemos que buscar suspender el uso de glucocorticoides en la medida en lo que se puede y preferir fármacos clásicos como son la triple terapia, la leflunomide, y solamente en casos refractarios a fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, tenemos que considerar el uso de biológicos, específicamente el uso de abatacept. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que esta plática les haya servido para ampliar un poquito más su panorama acerca de lo que es la artritis reumatoide. A mí siempre me gusta hablar más de fisiopatología y tratamiento. Pues nada, muchas gracias por su atención y pues viva México. Muy buen final, me encantó ese. Doctor, muchas gracias, excelente presentación. Ahora nos acompañan mentores siempre, nada más que en esta ocasión el doctor García tuvo un inconveniente, así que no pudo estar con nosotros, pero no cabe duda de que usted podrá contestar todas estas preguntas. Actualmente tengo 2 preguntas, las demás son felicitaciones, así que voy a empezar con las preguntas, si están amables de contestármela. La doctora Elisa pregunta, ¿qué glucocorticoide se daría? ¿Hay preferencia en alguno? Tiene su micrófono apagado, doctor Mau. Perdón. Generalmente sí hay un glucocorticoide de elección, es la prednisona. Tenemos que titular la dosis entre 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso de nuestro paciente. Tener la premisa de no utilizarlo más de 3 meses. En la práctica clínica también podemos utilizar esteroides de depósito, como es el caso de metilprednisolona, a dosis de 40 miligramos de forma intramuscular. La podemos utilizar inclusive semanalmente, teniendo en cuenta que la dosis acumulada de metilprednisolona es más o menos, 40 miligramos equivalen más o menos a 50 miligramos de prednisona, entonces en un paciente delgadito o gordito quizás le tocaría más. Entonces, prednisona 0.5 a 1 miligramo por kilo, y en caso de actividad moderada alta, considerar el uso de metilprednisolona como esteroide de depósito a dosis máxima de 40 miligramos de forma intramuscular y máximo semanal, y cualquier glucocorticoide a no más de 3 meses. Muy bien, doctor. María Rodríguez pregunta, ¿nos podría hablar de medicamentos para controlar el dolor? Sí, ya no quise ahondar mucho respecto al tema. Sabemos que la principal molestia de nuestros pacientes siempre va a ser el dolor articular. Teniendo en cuenta que la artritis reumatoide tiene muchas implicaciones fisiopatológicas a otros niveles, no solo a nivel articular, debemos de cuidar los efectos secundarios de los mismos. El paracetamol sigue siendo el analgésico de elección para la artritis, para el dolor articular. Podemos indicarlo de forma horaria, es decir, cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo la dosificación, y podemos utilizar ciclos de hasta 7 días. Yo dejaría de primera elección paracetamol y luego el resto de los ANDES. Hablando de ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, los podemos utilizar siempre y cuando sea a dosis baja, preferentemente usar solamente por razón necesaria, es decir, solamente en caso de dolor y solamente en caso de que el paracetamol que me tomé por la mañana no me funcionó, me puedo tomar otro AINE, puede ser un ketorolaco, diclofenaco o cualquiera de esa línea, y utilizarlos no más lo mismo de 7 días. Tener en cuenta que tienen muchos efectos adversos. Riesgo alto de hemorragia gastrointestinal, riesgo alto de daño renal. Entonces, lo menos que podamos utilizar AINES, el primero de elección sigue siendo paracetamol, y en casos de sintomatología refractaria, tanto a AINES como a paracetamol, pues el uso de glucocorticoides que ya comentamos. Muy bien, doctor. Una última pregunta de Tere. Dice, ¿cómo revertir la fibrosis quística pulmonar? Híjole, no, ese es otro tema. La fibrosis quística pulmonar es otra enfermedad completamente distinta de la fibrosis que se ve en la artritis reumatoide o la neumopatía por metotrexate. Hay solamente por ahí un fármaco que se utiliza para la enfermedad quística pulmonar. Está en ensayo clínico, es una enfermedad pulmonar grave. Hablando de daño pulmonar por artritis reumatoide, el tratamiento va a ser el FARME, el mismo de la artritis reumatoide. Hablando de daño pulmonar por metotrexate, lo que ya comentamos, adicionar ácido fólico al tratamiento o suspender el metotrexate, iniciarle flunomida, o en caso de persistencia de molestias, valorar el uso de otros fármacos.
Muy bien, doctor. En realidad ya los siguientes son comentarios y felicitaciones, así que voy a pasar mi parte favorita de leerle felicitaciones para chiviarlo un ratito. Tere comenta, muy interesante la Ok. información para tomar en cuenta en las enfermedades que podríamos prevenir. Muchas gracias, doctor. Elisa Moreno comenta, excelente presentación. Cristian Hernández, gracias por su gran presentación. Saludos. Elisa Moreno comenta, muy clara presentación, felicidades. Dan Hernández comenta, felicitaciones, presentación excelente. Saludos de parte de la familia Hernández. Alfredo Hernández comenta, excelente, muy completa la presentación. Gavina Pérez manda, felicidades, Doc Mauri, muy buena explicación. Aquí mis papás te mandan felicitaciones. Juan Gracias. Manuel comenta, excelente presentación, amigo, y una carita feliz. Alfredo, de lujo la conferencia, doctor. Leticia comenta, excelente presentación. Y Polo comenta, felicidades, doctor Mauricio, muy buena presentación. Nayeli comenta, felicidades, doctor. Marta, muchas gracias, doctor. Y Teresa, muchas felicidades, excelente presentación. Doctor, Muchas pues gracias. al parecer, y como vio a todo el mundo le gustó, hay una pregunta rápida de María del Coral, ¿me permite leérsela rápidamente? Claro. Dice, buenas noches, ¿qué diferencia histopatológica existe entre espondiloartropatia y AR? Diferencia histológica, perdón. Hispatológica. Histopatológica. Bueno, en artritis reumatoide la característica histopatológica clásica, como le comentaba, tiene tres estadios: la sinovitis, el panus, que es el conglomerado inflamatorio, y por último el estado de fibrosis. En una espondiloartropatía, puede ser seronegativa, también podemos encontrar daño articular. Es difícil diferenciar a nivel histopatológico. Los que nos va a ayudar más a diferenciarlo es la clínica. Eh, Hablando de espondiloartropatía, sabemos que afecta más a la articulación sacrocoxígea, por ejemplo, vértebras más a nivel inferior, y de la artritis reumatoide nos habla sobre todo de afectación cervical. Se respeta la columna dorsolumbar. Entonces, más que una diferencia histopatológica, porque podemos encontrar en los dos afectación sinovial, conglomerado inflamatorio, células inflamatorias, es el diagnóstico diferencial de forma clínica. Muy bien, gracias, doctor. Para finalizar, termino con el comentario de Marta Hernández que dice, buenas noches, excelente presentación. Ahora sí, doctor, me gustaría dar cierre a esta sesión, no sin antes recordarles que si se perdieron un poquito de la práctica del doctor Mau y quieren volver a revivirla para estudiar un ratito, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Buscan este miércoles de medicina interna y encontrarán la exposición del doctor Mau para que puedan revivirla las veces que sean necesarias. También me gustaría recordarles que si les interesa seguir viendo este tipo de pláticas o clases, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz del Residente, donde ofrecemos diferentes especialidades de lunes a viernes. Ahora me gustaría dirigirme a usted si es jefe o jefa de residentes y requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y estará recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Doctor Mau, muchas gracias por darse tiempo. A todo el mundo le gustó mucho su presentación. Esto hace un mejor día patrio su presentación. Muchas gracias, doctor Mau. Que tenga bonita noche. No, gracias a ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. Que estén bien.